Para empezar, me gustaría que me acompañen a Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Entonces les pido que me acompañen, por favor, a Mateo 13, del 44 al 46. Y esto es solamente la introducción. Y dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Me gustaría que esta parábola, que es muy conocida, se nos quede ahí en el corazón anclada un ratito. Y lo vamos a cerrar al final. Y vamos a orar por la palabra del Señor que vamos a tener hoy, que es la continuación de lo que venimos estudiando en el libro de Hechos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la riqueza que tiene cada porción de la Biblia, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde que nos toca, que podamos analizar tu palabra y llevarnos, Señor, a casa el consuelo, la fortaleza, la fe que necesitamos, y que tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu fe, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de inteligencia, de sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar en el libro de los Hechos. Vamos a continuar la predicación del domingo pasado. Y estamos en Hechos, capítulo 6, del 8 en adelante. Así que les voy a pedir que todos busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 6, versículo 8. Voy a leer en la nueva versión internacional, ¿sí? Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Y hasta ahí es la lectura. Vamos un poco a ponernos en el contexto de dónde estamos, ¿sí? Es Jerusalén, año 30 después de Cristo aproximadamente. Habían pasado en Jerusalén cosas muy importantes. Meses atrás habían agarrado a Jesús y lo habían crucificado. Jesús era un gran maestro que hacía milagros, entonces toda Jerusalén estaba realmente conmocionada. Después de eso, el Señor resucita, sus seguidores están cada vez más cerca de Él, y después de que el Señor asciende al cielo, ellos empiezan a predicar. Pedro predica, llega mucha gente a la congregación y se van sumando cada vez más. Es más, son cada vez más en la iglesia que van necesitando que gente empiece a trabajar, que es lo que vimos justamente el domingo pasado. Es decir, se buscaron diáconos, personas, para que puedan empezar a ayudar a los hermanos, a los discípulos, para llevar adelante la iglesia.
Y en ese tiempo, ¿qué pasaba? Había distintas fiestas en Jerusalén donde todos los judíos iban al templo, ¿sí? Tenían que ir todos al templo. Entonces, en una de estas visitas, pasa que se encuentra Esteban con esta gente, los libertos, y empiezan a discutir. Y en esa discusión, ellos se dan cuenta que no pueden contra el espíritu que está en Esteban. Entonces tenemos como los personajes bastante claros, ¿sí? Por un lado está Esteban, por otro lado están estos libertos y hay una discusión. Hay una discusión de conceptos teológicos, porque ellos, los libertos, venían de una sinagoga, es decir, que entendían. Y Esteban empieza a hacer lo que nosotros llamamos apologética, que es a defender la fe. Y ya vamos a ver cómo él lo hace. Entonces, por un lado, quiero que veamos a Esteban, ¿sí? Esteban es un ejemplo de discípulo. Nosotros venimos estudiando cómo ser un discípulo y en esto podemos ver las características que tiene Esteban como un verdadero discípulo del Señor. En Hechos capítulo 6, versículo 5, que leyó Manuel la semana pasada, dice: escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Acá están dando dos características fundamentales de Esteban. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 8 dicen: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Otras dos características más: hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y en el versículo 10 dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Y ahí vemos otras características. Es decir, que él tenía sabiduría y se mostraba el Espíritu Santo en él. Entonces, el primer punto de Esteban es que él representa a un discípulo fiel, que tiene fe y que está lleno del Espíritu Santo. Cuando somos hallados fieles y con fe y llenos del Espíritu Santo, el mismo Señor es el quien nos capacita y salen a relucir nuestros talentos, nuestros dones y virtudes. ¿Sí? Cuando nosotros somos personas que transitamos nuestra vida, nuestro caminar diario lleno del Señor, todos los dones que el Señor puso se ponen como transparentes, como que los empezamos a poner en obras. En cambio, cuando no somos fieles, cuando nuestra fe no está desarrollada y el Espíritu Santo está apagado en el cristiano, lo que sale a relucir es simplemente nuestra tendencia hacia el mal y hacia el pecado. En el comentario de MacArthur dice: estar lleno de fe es confiar en Dios. Estar lleno del Espíritu es obedecer totalmente su voluntad. Entonces, esto es estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de gracia y de poder, Dios le otorga capacidades y dones a Esteban para evangelizar. Acá es muy interesante porque él hace grandes prodigios y milagros. Y vemos en la historia de toda la Biblia que hay dos momentos muy importantes donde hubo grandes milagros. Uno es en la época de Moisés, cuando ellos salen de Egipto, hay grandes milagros. Vimos cómo se abre el Mar Rojo, cómo el Señor les da de comer el maná del cielo. Hay un montón de cosas realmente importantes. Inclusive cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, hay grandes milagros. Y después de ese periodo donde está instaurado, digamos, el pacto de Dios con Moisés, el segundo periodo donde hay grandes milagros y señales es el periodo de Jesús y de los apóstoles, de los primeros apóstoles, que es este tiempo que estamos viendo ahora. Bien, en ese momento él estaba lleno de esa gracia y el poder, y cuando él predicaba y cuando él hablaba con la gente, es como que él podía hacer los milagros y la gente veía que realmente Esteban estaba hablando de parte de Dios. Cuando el Señor Jesucristo hace los milagros, él tiene un objetivo, porque él no sanó a todo Jerusalén. Él iba y sanaba a ciertas personas. Cuando resucitó una persona, también resucitó a personas puntuales, pero en ese tiempo también había gente que moría y que Jesús no los resucitaba. Pero es importante porque el Señor Jesús, cuando hacía
esos milagros estaban mostrando que el mensaje que él tenía era un mensaje que provenía de Dios, ¿sí? Y los discípulos, y en este caso Esteban, hacían exactamente lo mismo. El Señor respaldaba lo que ellos estaban predicando. Bien. Algo que me llamó mucho la atención es que después, en el discurso de Esteban, que lo vamos a estudiar la semana que viene, Esteban empieza a enseñar la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento y muestra al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención porque Pablo, que él va a presenciar cuando lo agarran a Esteban, cuando lo llevan y hacen un juicio que es injusto y después lo están apedreando, Pablo, que en ese momento era Saulo, todavía no, el Señor Jesucristo no lo había llamado, ve toda esta situación y ve también cómo fue el mensaje. Y me llama la atención que el mismo apóstol Pablo, cuando va a predicar a todas las ciudades donde él empieza a hacer los viajes misioneros, él lo primero que hace es, llega a las sinagogas y habla con los judíos mostrándole al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo mismo que va a hacer Esteban. Y lo otro es que el Señor Jesús hizo lo mismo en el camino de Emaús. Si nosotros nos podemos acordar de ese momento, el Señor había muerto, los discípulos estaban tristes, y Él se le aparece a unos discípulos que van de camino de Emaús, y iban tristes los discípulos. Y en Lucas 24, versículo 25, el Señor Jesús les dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, le explicó lo que se refería de él en todas las escrituras. Fíjense qué llamativo, qué importante. No le estaba predicando. Cuando uno predica a Cristo, vieron que es como fácil entrar en esto, bueno, el Señor te ama, el Señor te perdona y nada más. Ahora, si nos ponemos a ver cómo ellos estaban predicando a Cristo, muestra a Cristo en todo el Antiguo Testamento. La importancia de verlo en absolutamente todo el Antiguo Testamento y ver cómo el Señor Jesucristo cumple las promesas de Dios, cumple lo que dijo Moisés, cumple lo que dicen los profetas, y el Señor Jesucristo es central en la predicación. En el comentario de MacArthur dice, la vida de Esteban mostró la gracia y el poder del Espíritu Santo porque estaba lleno de fe obediente y del Espíritu Santo. Esas características lo marcaron con una grandeza muy a menudo pasada por alto. Y en el versículo 10 de Hechos 6 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Acá se están cumpliendo las palabras del Señor cuando decía que el Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos. Miren acá en Juan 14, versículo 26, como dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. En Lucas 12, 11 y 12 dice así, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y vemos cómo en este momento Esteban está en una situación así. Y el Espíritu Santo lo está ayudando a responder porque no podían rebatirlo. Y vemos cómo este hombre, Esteban, es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y muestra sus frutos, como dice en Gálatas 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, por un lado lo tenemos a Esteban, un discípulo con todas las letras, un hombre ejemplar, lleno del Espíritu Santo. Y por otro lado, tenemos estos hombres, los libertos, que no son los libertarios de Milei, ¿sí? Nada que ver, no hay punto de comparación.
Son los libertos. Estos eran, los libertos salen del año más o menos 63 a.C., que habían sido capturados por Pompeyo y llevados a Roma. Después los liberan y queda este grupo de judíos en esa zona de Asia y hacen una sinagoga, ¿sí? De ahí vienen. ¿Qué eran las sinagogas? Más o menos para el exilio en Babilonia, cuando destruyen el templo, los judíos que salieron se empezaron a congregar solos, se reunían en distintos lugares. Y a esos lugares donde se reunían para estudiar las escrituras y adorar a Dios, les llamaban sinagogas, ¿sí? Entonces estos libertos eran de una sinagoga que estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, y vienen a la fiesta para adorar a Dios. Y en ese venir a la fiesta para adorar a Dios, escuchan el relato de Esteban y se ponen a discutir y surge toda esta problemática. Bien, estas personas, los libertos, deberían haber sido personas espirituales y cercanas a Dios, porque venían a adorar a Dios. Pero no tenían abiertos los ojos, no podían entender lo que estaba pasando, ni lo que se les estaba predicando. Y ellos se dejaron guiar por sus emociones y por su tendencia hacia el mal. Fíjense en Juan 16, del 1 al 4, cómo lo dice. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Sí? Todo esto se está cumpliendo en la vida de Esteban en esta situación. Y fíjense cómo dice en Gálatas 5, del 19 al 21, cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa. Dice así, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Miren esto, que es lo que le pasaba a los libertos. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, envidia, y sigue la lista. Ellos se dejaron llevar por esta tendencia pecaminosa y ¿qué hicieron? Pusieron falsos testigos para que hablen mal de Esteban, ¿sí? Cuando ellos se ponen a discutir, ahí en Hechos 6, versículo 9, dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga de los libertos. El punto en cuestión era que no podían entender que realmente el Señor Jesucristo haya sido el Mesías que ellos estaban esperando. Y quiero ahora sacarnos un ratito de esto y que volvamos a repasar la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23. La primera parte es cuando el Señor Jesús cuenta la historia del sembrador que salió a sembrar, siembra y hay parte de las semillas que caen en las piedras, otra parte que caen en los espinos, otra en las piedras y otra en buena tierra. Y ahora está explicando lo que significa esta parábola. El versículo 19 dice así, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Nosotros podemos ver que Esteban no era este hombre, porque a él le vino la persecución y los problemas y él siguió fiel. Y el 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llega a dar fruto. Y me llama la atención este versículo porque dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, simplemente les quiero
llamar la atención para ver cómo está la fe de cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra y cuando podemos ver nuestra fe, ¿entendemos la palabra que se predica? ¿La atesoramos en el corazón? ¿O simplemente no la entendemos y dejamos que se arrebate? ¿O cuando hay problemas y persecución, dejamos de lado el cristianismo? ¿O las preocupaciones o las riquezas te alejan? Me gusta mucho cómo Esteban modela a un cristiano. Quizás es un cristiano que uno dice, pero está muy lejos de lo que yo puedo ser. Pero es hacia donde nosotros tenemos que caminar. Y él no deja que los problemas lo distraigan o lo saquen de donde él tiene que estar. Acompáñenme a 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y esto nos tiene que dar ánimo a nosotros. Saber que como cristianos nos van a venir pruebas y va a ser probada nuestra fe, con distintas situaciones, con distintos problemas. Y un problema que podemos llegar a tener es también la persecución. Nosotros hoy en este país no lo vivimos. Pero si la vivimos, ¿dónde vas a estar? ¿Cuál de las semillas sembradas vas a ser? Y en el versículo 15 de Hechos 6 dice: al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo puede haber un dato tan preciso, tan preciso en esta descripción de Hechos? Para mí es porque el mismo Saulo, que después el apóstol Pablo, estaba ahí presenciando, estaba viendo ese debate. Y lo otro es que Lucas, el que está escribiendo este libro, fue su discípulo. Entonces pudo tener un testimonio como muy cercano de lo que estaba pasando ahí. Hay, de los que me acuerdo rápidamente, dos momentos. Uno es cuando baja Moisés de haber estado con Dios. Él dice que su rostro estaba resplandeciente. Y otro es la transfiguración de Jesús, también en el monte, cuando su rostro está resplandeciente. Y Esteban estaba en un contacto tan íntimo con el Señor que su rostro estaba resplandeciente. Él hace una defensa espectacular. Ya lo vamos a ver en detalle la semana que viene, lo que dice Esteban y cómo predica Esteban con tanta claridad a través del Antiguo Testamento. Y al final, dice en Hechos 7, capítulo 51 en adelante, le está hablando ahora no solo a los libertos, están los maestros de la ley, están todos ahí en el concilio, lo están juzgando. Y él se para y les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado, hablando de Jesús. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Impresionante. ¿Dónde estaban mirando toda la gente en el concilio? Tenían fijos los ojos en Esteban. Estaban mirando a Esteban y veían que el rostro resplandecía. Asimismo,
No dejaron el odio y la bronca que tenían por él. Rechinaban los dientes, estaban muertos de bronca. ¿Y dónde tenía los ojos Esteban? Fijo la mirada en el cielo. Fija la mirada en el cielo. Colosenses 3, 1 y 2 dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, igual que la descripción de Esteban. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Hebreos 12, 2 y 3 dice esto: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, igual que lo que dijo Esteban. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición de parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así que, terminando la predicación o llegando a la conclusión, es que podamos imitar cada uno de nosotros a Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía gracia y el poder de Dios, un hombre que podía tener sabiduría y que Dios usaba esa sabiduría para hablar con los otros. Y un hombre que, a pesar de los problemas, no dejaba de tener su mirada en el cielo. Y así como empezamos, cuando uno dice, encontré una perla de gran precio, y vende todo y la agarra, o encontré un tesoro escondido y vende todo y va a buscar ese tesoro escondido. Si nosotros tenemos la posibilidad de encontrar realmente de corazón al Señor Jesucristo, ¿no dejarías todo por seguirlo? Ahora mi pregunta es, ¿podrías llegar al extremo de Esteban de entregar tu vida por el Señor? Yo creo que tenemos que hacer como Él, de fijar nuestra mirada en el cielo. Fijó la mirada en el cielo y se entregó al Señor y fue con Él y caminó con Él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de este hermano que fue el primer mártir descrito, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por él, por su vida, por su ejemplo, Señor. Es quizá un ejemplo muy alto, muy lejos de llegar. Pero te pedimos que nos ayudes a caminar. Ayudarnos a caminar como un discípulo como él, Señor. A caminar todos los días con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a hacerlo, Padre. Enséñanos a caminar con fe cada día que caminamos, Señor. Y a que las dificultades de este mundo, los problemas que podemos tener, que eso no nos aparte de tu camino, Señor. Que las persecuciones o inclusive hasta la misma riqueza, Señor, no desvíen nuestro corazón. Que podamos tener siempre la mirada en el cielo. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.